Muy bien, muy bien. Ya 17 de agosto. Ya faltan menos de 15 días para el informe del segundo año de gobierno. Bueno, nos acompañan el día de hoy. Siéntense, por favor. El Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, para platicarnos de quiénes quieren los precios. Y está nuevamente el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Está el Subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, y la Subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez. Y a distancia, el día de hoy nos acompaña un especialista en los temas de plataformas digitales. Su nombre es Ravi Ayer. Ravi Ayer es doctor Ravi Ayer, es el actual director general del Instituto de Psicología, de Tecnología y del Centro Nili de la Universidad del Sur de California. Él va a estar a distancia platicándonos de este tema que hemos decidido tratar los lunes, que es el impacto del uso excesivo de las redes sociales, de las plataformas, en las niñas, los niños y los adolescentes. Además, vamos a tratar el tema de la ampliación en el número de lugares para preparatorias. Y para eso nos acompaña Tania Rodríguez, la Subsecretaria de Educación Media Superior. Primero vamos con Iván Escalante, después Mario nos va a platicar de cómo se va a poner a discusión, a debate en los consejos técnicos de las escuelas el tema del uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Y damos paso después a Ravi Ayer, a distancia, y después platicamos de las preparatorias, tomamos las preguntas y al cierre, humanismo mexicano como todos los lunes. Bueno, vamos, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, Presidenta, ¿quiénes quieren los precios? Iniciamos. Finavien cumple un año como la remesadora que más dinero paga por los dólares que envían nuestros paisanos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Recordar que monitoreamos alrededor de 15 remesadoras, toda la información está disponible en nuestro sitio de internet, y lo que hace mejor remesadora Finavien es esta combinación entre un mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio. Entonces, por este ejercicio que realizamos de $400, Finavien en esta modalidad estaría dando 6,987 pesos con 38 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es RIA Money Transfer con 6,559 pesos con 17 centavos. Le vamos a poner un touch. Insisto, toda la información de las remesadoras que monitoreamos la tenemos disponible en nuestro sitio de internet. Adelante. En la modalidad de envíos en efectivo, la que más da es Pangea Money Transfer con 7,060 pesos por cada $400, una palomita. Y la que menos da es HUM con 6,619 con 76 centavos. Le vamos a poner un touch. Continuamos ahora con el seguimiento a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina regular y del diésel. Recordar que este sector firmó un acuerdo voluntario con la presidenta hace algunos meses. Estamos por renovar este acuerdo y tenemos 23 pesos con 68 centavos el precio promedio de la gasolina regular a nivel nacional. Son 11,725 estaciones, lo que equivale alrededor del 90% de ellas que venden gasolina regular en menos de 24 pesos. Y en el caso del diésel tenemos 8,832 estaciones, que representa alrededor del 86% que están vendiendo el diésel
en menos de 27 pesos con un promedio de 27,1 centavos. Ahí tenemos nuestro QR en donde pueden consultar el mapa virtual para identificar el precio de estos dos combustibles en todas las estaciones de servicio del país. Adelante. Bien, y en el monitoreo que estamos realizando específicamente de diésel, tenemos esta estación que vende a precio justo 26 pesos con 88 centavos en Toluca, Estado de México, y aquí por cada una de las regiones, destacando que en ningún caso el margen de ganancia es superior a 1 peso con 50 centavos por cada litro de diésel. Les vamos a poner una palomita. Y continuamos con las que se siguen volando la barda con los precios. Por ejemplo, tenemos esta BP en Puebla, 29 pesos con 99 centavos el litro de diésel, con un margen de ganancia de 3 pesos con 94 centavos. Y aquí en cada una de las regiones, las que no están cumpliendo, no solamente no están cumpliendo con el acuerdo, sino están vendiendo mucho más cara. Le vamos a poner un tache. Adelante. En nuestro seguimiento de la canasta básica, 24 productos que no deben de exceder los 910 pesos. La más barata tenemos Bodega Aurrerá Centro en Reynosa, Tamaulipas, 740 pesos con 40 centavos. Le vamos a poner una palomita. Y la más cara, H-E-B Ejército en Tampico, Tamaulipas, 932 pesos con 75 centavos. Le vamos a poner un tache. Y en nuestro seguimiento de 3 ciudades, en el Estado de México, Tlalnepantla, el municipio de Tlalnepantla, la más barata, Super Chedraui Viveros, 784 pesos con 50 centavos, palomita. Y la más cara, Mega Soriana Arboledas, 837, también le vamos a poner palomita por estar por debajo de los 910 pesos. En Tlaxcala, Bodega Aurrerá, 5713, así es el identificador de la Bodega Aurrerá, 777 pesos con 90 centavos, le vamos a poner una palomita, esta es la más barata. Y la más cara, Walmart Parque Vértice, 843,90, también palomita. En Tijuana, Baja California, la más barata, Soriana Hiperrío, 808,20, palomita. Y la más cara, Soriana Super Libertad, 883 pesos con 30 centavos, palomita. Y aquí hacer un reconocimiento a todas las tiendas de autoservicio, porque un porcentaje muy alto está cumpliendo con este acuerdo. Adelante. Bien, aquí tenemos un precio promedio por cada zona del país de cebolla. Tenemos el kilo en 38 pesos con 53 centavos, pero miren, aquí tenemos el precio promedio, por ejemplo, en la zona centro-norte, ¿cuánto está en precio promedio en Walmart, por ejemplo, mismo producto, 41 pesos con 13 centavos, mientras que en Soriana lo podemos encontrar en 23 pesos con 46 centavos, mismo producto, diferente zona, en la zona centro, en mercados públicos podemos encontrar el kilo de cebolla en 27 pesos con 72 centavos y en Bodega Aurrerá 41 pesos con 9 centavos. En el norte, en mercados públicos 26.90, mientras que en Smart el más caro 39.28 y en el sureste, en Soriana, encontramos el precio promedio 25 pesos con 50 centavos, mientras que en Walmart en 42.77 centavos. Por eso es muy importante que puedan revisar el ejercicio que realizamos semana tras semana, la publicación actualizada de quiénes tienen los precios, para que puedan revisar no solamente los artículos que forman parte de la canasta básica, sino muchos otros y así poder tener la información necesaria para decidir sus compras. Adelante. Bien, vamos a regresar a clases en algunas semanas y aquí presentamos un ejercicio, no es todo el ejercicio porque se está realizando un monitoreo a 734 productos que están involucrados en el regreso a clases, útiles escolares, uniformes, zapatos, tenis, y aquí queremos nada más a manera de ejemplo ponerles como referencia los precios mínimos y máximos que hemos estado encontrando en nuestros monitoreos, que también toda la información está disponible para que se puedan hacer los comparativos. Entonces aquí quisiera poner un ejemplo. Podemos encontrar colores de madera, paquetes de 12 piezas, desde 28 pesos hasta 75 pesos. O podemos encontrar, por ejemplo, lápices desde 4.75 hasta 11 pesos cada pieza, o podemos tijeras 14.89 hasta 26.90, ahí está el promedio del precio para que las madres y padres de familia o personas cuidadoras que aún no han adquirido los útiles escolares puedan consultar este comparativo de precios. Adelante. Bien, y estamos publicando una guía de regreso a clases precisamente para planear los gastos familiares
conocer los derechos que se tienen al contratar servicios escolares. En la sección tecnología responsable, ahorro, control parental, reparación y sustentabilidad de todos los aparatos electrónicos o eléctricos que utilizamos para la escuela, alimentación escolar saludable, tecnologías domésticas para hacer algunos productos que pueden ser utilizados y realizados en casa, y en nuestra sección para niñas y niños, actividades, derechos y consumo responsable, tenemos ya disponible la guía de regreso a clases para todas y para todos. Adelante, finalizamos con nuestros consejos Profeco de la semana. 1, Finabien cumple un año como la mejor opción para enviar dinero a México por depósito o transferencia. Usa nuestra calculadora para comparar remesadoras. 2, los precios promedio de la gasolina regular y el diésel se mantienen dentro de la meta. Consulta el mapa interactivo y ubica las gasolineras que te dan precios justos. Y 3, antes de salir de compras, consulta la guía de regreso a clases en el sitio de Profeco, consejos prácticos para planear el regreso a tu ciclo escolar. Nuestras redes sociales, la página de internet y el teléfono del consumidor. Muchas gracias, presidenta, que tengan todos muy buen día. Gracias, Iván. Adelante, Mario. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Bueno, este lunes seguimos con el diálogo, el debate sobre plataformas digitales, redes sociales, y queremos anunciar que el próximo 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo, que es cuando regresan los maestros una semana antes de clases para preparar el siguiente ciclo escolar, nos ha instruido la presidenta que todos los maestros y maestras, adelante por favor, opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Entonces estamos listos ya con estos trabajos, será el 24 y 25 de agosto, van a participar más de 1 millón de maestros en más de 200,000 escuelas en todas las entidades federativas del nivel básico. Entonces vamos a tener ahí un diálogo y queremos que los maestros y las maestras propongan, debatan de qué es lo que tenemos que hacer con la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Y como ya lo anunció la presidenta, hoy tenemos un experto que hemos invitado. Nos acompaña el doctor Ravi Ayer. Él es psicólogo social, tecnólogo y uno de los especialistas que mejor conoce desde dentro la manera en que operan, que funcionan las grandes plataformas digitales. Ravi trabajó en Meta un buen tiempo. Él lideraba los equipos de investigación de ciencias de datos y productos dedicados a estudiar cómo impactaba Facebook en la sociedad, los impactos que tenía. Hoy es investigador de la Universidad del Sur de California y además es asesor en la Oficina Regulatoria del Reino Unido. Una de las ideas centrales de Ravi, y ahorita lo va a presentar, es que en el diseño de las plataformas, las decisiones que determinan qué vemos, cuánto tiempo permanecemos conectados o qué estímulos recibimos, fueron tomadas por personas que diseñaron los algoritmos y por lo tanto también tienen responsabilidad en ello y no como siempre se había dicho que era una decisión del individuo lo que veía y cuánto tiempo veía. Hay responsabilidad también de las empresas y es lo que hoy nos va a presentar. Entonces, si estamos listos en la conexión, tenemos traducción simultánea también. Adelante, doctor, y muchas gracias. Buenos días y quiero agradecer a la presidenta Sheinbaum y al secretario Delgado por convocarnos a este importante diálogo. Antes de ocupar este cargo en el Neely Center, estuve 4 años y medio en Meta trabajando en el diseño de redes sociales. Así que permítame dejar claro cuál es mi perspectiva. Sé de primera mano que estos productos pueden diseñarse mejor y sé que la forma en que están diseñados hoy en día causa daño a los niños. Hoy describiré algunos de estos daños. En Silicon Valley les gusta decir que dan a la gente lo que quiere, pero como psicólogo yo sé que las personas pueden querer algo de 2 maneras diferentes.
Si me ofrecieran una dona en este momento, probablemente me la comería. Quiero la dona, pero no quiero ser alguien que siempre esté comiendo donas. Aspiro a ser el tipo de persona que se alimenta mejor. Esa diferencia entre nuestras aspiraciones y nuestros deseos a corto plazo está presente en todos los aspectos de la vida. Yo aspiro a consumir noticias y programas de televisión más informativos, por ejemplo. Tengo 3 hijos y paso demasiado tiempo en mi celular cuando estamos juntos. Preferiría pasar tiempo al aire libre con ellos, pero mi celular tiene muchas aplicaciones que intentan que las use más. Quizás algunos puedan identificarse conmigo. Como aprendí personalmente al trabajar en los algoritmos, estos pueden diseñarse para el comportamiento observado a corto plazo utilizando las señales de la lista de la esquina inferior derecha de esta diapositiva. Entre ellas, en qué hacemos clic, qué comentamos y cuánto tiempo vemos algo. Por otro lado, los algoritmos pueden optimizarse para aplicaciones y aspiraciones expresas, es decir, cómo decimos que nos gustaría que fuera nuestra vida. Los algoritmos actuales suelen diseñarse para optimizar el comportamiento observado, comúnmente llamado interacción o engagement. En cambio, pueden diseñarse a partir de la columna de la izquierda. La tecnología existe y hay empresas que lo hacen más que otras. Simplemente no es la norma a nivel comercial y esa elección tiene consecuencias para los niños. La primera consecuencia es el uso excesivo que muchas personas jóvenes ni siquiera desean. Así como la mayoría de las personas queremos usar menos nuestro teléfono, lo mismo ocurre con mucha gente joven. 70% de ellas dice sentirse manipulada. En una encuesta de Pew a adolescentes estadounidenses, 45% dijo que pasa demasiado tiempo en redes sociales, 45% dijo que afecta su sueño, 40% dijo que perjudica su productividad. I think next slide. One more slide, please. La segunda consecuencia es el contacto no solicitado a los niños. En un estudio que se hizo público como parte de un litigio reciente en Nuevo México, la propia investigación interna de Meta reveló que 13% de los usuarios de Instagram entre 13 y 15 años había recibido alguna insinuación sexual no deseada en los últimos 7 días. La tercera consecuencia es el contenido no solicitado por los niños. En esa misma encuesta interna de Meta, 19.2% de los niños entre 13 y 15 años reportó haber visto desnudos o contenido sexual no deseado en una sola semana. La palabra clave aquí es indeseado. Estos niños no están buscando el material. Se les ofrece a través de un sistema de recomendaciones diseñado para captar su atención, porque el contenido sexual logra captar la atención extremadamente bien. Y esto no solo es una tendencia que vemos en Estados Unidos. La Comisión de Seguridad Digital de Australia encuestó a más de 3,000 niños entre 10 y 17 años. 47% había visto comentarios ofensivos o sexistas sobre niñas y mujeres. 47% había visto videos de peleas. 46% había visto retos peligrosos en Internet. La mayoría afirmó que estas experiencias habían ocurrido en el último año y en otros países vemos experiencias similares. Entonces, ¿qué es lo que realmente impulsa esto? No son las personas malas que publican contenido negativo, más bien son los algoritmos los que en la práctica pagan a los influencers para que sexualicen más sus contenidos, promuevan las apuestas, difundan el odio y realicen hazañas peligrosas. Esto incluye características como algoritmos que optimizan la interacción o engagement, el desplazamiento o scrolling infinito y la reproducción automática que elimina cualquier punto natural de interrupción. La gamificación, como el conteo de likes o las rachas de Snapchat, el requisito de tener una cuenta solo para ver cualquier cosa, que hace posible recibir mensajes o notificaciones a las 11 de la noche, por ejemplo, y configuraciones predeterminadas de privacidad demasiado laxas que permiten el envío de mensajes masivos a los niños. Cada una de estas es una decisión, cada una de ellas puede tomarse de otra manera y son precisamente lo que un tribunal de Nuevo México abordó recientemente. Recientemente, un tribunal de Nuevo México dictó sentencia definitiva en el caso Estado de Nuevo México contra Meta Platforms. Me gustaría que miraran más allá de la cifra en esta diapositiva porque el dinero no va a reparar el daño causado a nuestros niños.
Esta es la segunda sentencia de este año en la que un tribunal determinó que las empresas de redes sociales son responsables legales de los daños causados por el diseño de sus plataformas. El problema no son los usuarios malos que publican contenido negativo. Es un sistema diseñado para fomentar el uso excesivo, el contacto indeseado y la exposición a contenido no deseado y dañino. Este es el primer caso en el que se le exigió a una plataforma que modificara sus decisiones de diseño. El tribunal concluyó que Meta está obligada a eliminar esa afección pública en la medida en que haya contribuido a ella. ¿En qué consiste esta eliminación? Afortunadamente, así como entendemos que es peligroso construir edificios con asbesto o que los automóviles deben tener cinturones de seguridad, ahora comprendemos muy bien cómo es el diseño inadecuado de las redes sociales. Ese conocimiento se incorporó a la Ley de Programación de Diseño Apropiado según la edad, que se extendió por más de una docena de estados en los Estados Unidos. Como vemos aquí en políticas internacionales de la Unión Europea, Reino Unido, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil y muchas otras jurisdicciones. Esto es solo el comienzo, pero permítame mencionar algunos de los cambios específicos requeridos. Durante 5 años, en Nuevo México, Meta deberá cumplir lo siguiente: reforzar la verificación de edad para que ya no haya un gran número de niños entre 10 y 12 años en sus plataformas, ocultar de forma predeterminada el conteo público de likes en todas las cuentas que pertenezcan a menores de 18 años, desactivar las notificaciones push o emergentes para menores de 18 años durante la noche y el horario escolar, imponer un límite o techo máximo al tiempo de uso entre Facebook e Instagram combinados para cualquier persona menor de 18 años, mantener las cuentas de adolescentes en modo privado de forma predeterminada, dejar de recomendar cuentas de niños a adultos con los que no haya relación y evitar por completo que adultos con los que no tengan relación les envíen mensajes. Evitar que menores de 18 años tengan intercambios románticos o sexualizados con chatbots de Meta. Esto debe incluir cualquier tipo de apego que un niño desarrolle con un producto de inteligencia artificial. Esta no es la lista completa de lo que se necesita, pero es un comienzo importante. Otras jurisdicciones ya están pidiendo cambios similares. Hace aproximadamente un mes, la Comisión Europea determinó que el diseño adictivo de Instagram y Facebook viola la Ley de Servicios Digitales, mencionando desplazamiento y scrolling infinito, reproducción automática, notificaciones push o emergentes y sistemas de recomendación personalizados. A principios de este año, Indonesia restringió cuentas de usuarios menores de 16 años en cualquier servicio que tenga características dañinas como las descritas en la denuncia de Nuevo México, y Canadá hizo algo similar. No estamos en contra de la tecnología, solo queremos que los productos tecnológicos estén diseñados para ayudar a las personas a alcanzar sus aspiraciones, no para obstaculizarlas, especialmente en el caso de nuestros hijos. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Quieren hacer algunas preguntas sobre este tema primero y luego pasamos a lo de Bachillerato Nacional, les parece? Para que si alguien tiene preguntas al doctor Ravi pueda él contestarlas. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta? Adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón, que hoy precisamente cumplimos 16 años de estar en la vida nacional de México. Bueno, para el doctor, preguntarle cómo se pueden implementar estas políticas o estas propuestas de digamos, control de estas redes o de lo que es el famoso algoritmo, si precisamente son las empresas las que se encargan de hacer estos diseños, de comercializarlo, de ofrecerlo. Se atenta contra los intereses de estas empresas que, bueno, están lucrando con esta, pues, con esta tecnología, porque también no podemos decir necesidad. Esto surge a raíz precisamente de aquellos, productores, podemos así, de estos contenidos, quienes a final de cuentas buscan ampliar sus contenidos. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Ya lo recibió la traducción? So, you could argue that building codes are against the interests of builders, or that safety testing is against the interest of food manufacturers or drug manufacturers. Podríamos decir que al hacer estas acciones afectamos sus intereses. Keep going, please. If you want
Dile que si puede In the hablar, end, Maybe traduce. we can do this phrase by phrase. You all can. companies for these products to be perceived as safe. So companies Coméntale that are nuevamente thinking para longer que- term want such testing. Dr. Ravi, Dr. Ravi, can you hear us? Can you hear us? Yes. Yes. Could you do this phrase by phrase? Because we need to translate phrase by phrase your answer. Is that okay? Yeah. Yes. Thank you. Sounds good. Thank you. Yeah. So one could argue that building codes are against the interests of builders. Podemos argumentar que al poner restricciones en la construcción estamos yendo contra los constructores, por ejemplo. But we still have them because we think they are necessary. Pero aún así los tenemos porque creemos que son necesarios. In the long term, it is in the interest of all builders that people perceive buildings as safe. En el largo plazo le conviene a todos los constructores que las personas perciban los edificios como algo seguro. So now that we understand the science of the design of online platforms, Ahora que entendemos la ciencia por detrás del funcionamiento de todas las plataformas, we are understandably seeing design codes being passed not just in countries near us, but in countries around the world. estamos viendo también definiciones de diseño que son aprobadas no solo en países cercanos, sino en todo el mundo. So just like builders conform to design codes for buildings, I think we can anticipate that technology companies will conform to design codes for technologies. Y así como los constructores tienen que adaptarse y adecuarse a las restricciones para la construcción, podríamos anticipar que estas empresas también tendrán que adaptarse a las restricciones en torno a sus plataformas. And we are already seeing many companies reform their designs today, maybe not as fast as we'd like, but they are taking steps, which show it's possible. Y ya vemos a varias empresas que quizás no a la velocidad que quisiéramos, pero empiezan a dar pasos en el sentido de adaptarse a estas reglas. Así que vemos que es posible. Finalmente, hablaba usted de daños, bueno, de estudios que se hacen de daños conductuales, daños en la interacción. ¿Habrán ustedes visto algún otro tipo de daño? Por ejemplo, lo que estábamos hablando de los daños físicos, como pues en el caso que hablan del scrolling infinito, pues obviamente da el túnel de Carpio, estábamos hablando de cuello de, como le llaman, Tecnec, todo ese tipo de también de problemas físicos que están dejando este abuso, problemas visuales, o sea, están aumentando más las miopías, o sea, todo esto ya lo tienen ya cuantificado, pues por el abuso de estos dispositivos. Digo, no se trata de satanizar, pero sí de alguna manera de hacer que los papás pues ya no dejen que los hijos estén utilizando los teléfonos en la noche, ¿no? O estén dejando desde los bebés ya estén utilizando estas tablets y no sabemos realmente o no se ha cuantificado verdaderamente el daño que se le está causando, no solamente conductual, mental, sino también físico, ¿no? Y qué secuelas o qué gastos tendrá que utilizar el sector salud para tener todas estas problemáticas, rehabilitación, lentes, o sea, creo que estamos en la punta del iceberg de lo que realmente es esta problemática. Sería todo, muchas gracias. So I agree, we are just looking at the tip of the iceberg. Estoy de acuerdo, esta es solo la punta del iceberg. I think a lot of the harms of these products are inherent in the fact that kids are using them so much. Creo que mucho del daño que estos productos pueden causar son inherentes al hecho de que los utilicen tanto tiempo. Many kids say they are on them almost constantly, and the average number of hours that kids in one study spent on these products was 5 hours per day. Muchos niños están constantemente en estos dispositivos y el promedio que uno de los estudios determinó que pasan son 5 horas al día. That means that many kids are spending 8 hours a day, 9 hours a day on these products, which means they don't have time for much else. Y si este es el promedio, muchos están pasando 8 o 9 horas al día, lo que quiere decir que no tienen tiempo para otras cosas. They don't have time to exercise, they sleep less, and yes, we know that these things have consequences for their physical and mental health. No tienen tiempo para ejercitarse, duermen menos y sí sabemos que todo esto tiene consecuencias en su salud física y mental. We still don't know the full long-term consequences of these products.
Aún no conocemos todas las consecuencias a largo plazo de estos productos, But we know the importance of sleep and we know the importance of exercise. And so we need to take action before these long-term consequences become the past. pero sí conocemos la importancia de ejercitarse y la importancia del sueño, así que tenemos que tomar acciones antes de que estas consecuencias lleguen a ocurrir. ¿Alguien más? Sí, muy buenos días, sí que me quedo así. Buenos días, Presidenta, buenos días a todos. Berta Alicia Galindo, Canal 13, Alcanzando el Conocimiento y Luces Mañaneras. Bueno, preguntarle al doctor si se ha evaluado, dice que todavía no se ha evaluado todo el impacto en todo, pero ya se ha visto, si ya se ha visto que este uso excesivo de las redes ¿cómo ha afectado en el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes? Y que si estas políticas que se están aplicando en Nuevo México, si también irían a otros estados de Estados Unidos. So the policies applied in New Mexico will likely be appealed. Las políticas de Nuevo México probablemente serán desarrolladas y evaluadas, But there are many cases being tried across many jurisdictions, including one case with about 45 states collaborating together. pero hay muchos casos de análisis de este tipo de políticas, incluyendo un caso en el que 45 estados están colaborando juntos. And there are policies being passed which have similar requirements across many US states and many countries. Y hay políticas que ya se están adaptando, que tienen requisitos similares en muchos de los estados de Estados Unidos y en otros países. So yes, the design restrictions being implemented in New Mexico are likely to be design restrictions that will occur globally eventually. It may take some time, but eventually we will get there. Así que sí, las restricciones de diseño que se implementen en Nuevo México se espera que eventualmente, y puede tomar algo de tiempo, se lleguen a implementar a nivel global. And I apologize, could you just repeat the first question again? Y no sé si quiera repetirme la primera parte de la pregunta. Sí, emocionalmente, ¿cuáles son las afectaciones que ustedes han encontrado en niños, niñas y adolescentes? Yeah, so I work with Jonathan Haidt, who spoke, I think, a week ago as well. Sí, trabajo con Jonathan Haidt, hablamos hace una semana más o menos sobre esto también. And so if you read the blog After Babel or you read his book, The Anxious Generation, you can see the long-term effects of excessive technology use on anxiety and depression. Y si leen su libro de la siguiente generación, pueden ver el efecto de largo plazo en temas como ansiedad y depresión. And on suicide rates. So in many countries, the suicide rates for young women have gone up, have spiked in concert with the excessive use of social media. Y también las tasas de suicidio, porque en algunos países las tasas de suicidio en las jovencitas ha aumentado muchísimo en relación con el uso de las redes sociales. We also see many individual cases where kids get themselves into terrible situations on these products. Y también vemos casos individuales en el que los chicos se ven dentro de situaciones terribles al utilizar estos productos. They get scammed into giving intimate images to strangers who then blackmail them. Son engañados para poder pasar imágenes privadas de ellos a otras personas que después los chantajean con estas imágenes. And many have tragically taken their lives. Y muchos han tratado de tomar sus propias vidas. So there are both these subtle effects, things like lack of sleep, social comparison to people whose lives maybe you envy. Y hay todos estos efectos acumulados con cosas como la falta de sueño que mencionamos o la comparación social con la vida de otras personas que vemos en las redes. And these acute effects, which come from interactions with strangers in inappropriate ways, strangers who you can't trust and strangers who are out to prey upon our kids. Y hay otros efectos directos de interacción con personas extrañas con las que pueden tener contacto y algunos de estos extraños que buscan ser depredadores de estos chicos. And that is behind many of the trends you'll see in the book. Y estas son algunas de las tendencias que pueden encontrar en el libro, por ejemplo.
Y ya por último, ¿cómo hacer que esto sea una política que se pueda concientizar tanto a la clase política, a los padres de familia, a toda la sociedad? Porque, por ejemplo, en Francia, después de que lo prohibieron, ya un partido de oposición está diciendo que esto es una censura para los jóvenes. ¿Cómo poder hacer esto? No demonizar la tecnología, simplemente hacer ver que esto es necesario una regulación y un equilibrio. So, to be clear, not all products are designed the same way. Hay que tener muy claro que no todos los productos se diseñan de la misma forma. Some have worse designs than others, and I've outlined many of the design decisions that companies make. Algunos tienen un diseño que es peor que otros y ya les señalé algunas de las decisiones de diseño que las empresas pueden tomar. Some products require you to have an account in order to access content, such as Instagram. Algunos productos exigen que tengamos una cuenta para acceder a su contenido, como en Instagram. And some are often accessed via search when you need to find something useful, such as YouTube. Y en otros tenemos que entrar a su plataforma para búsqueda para encontrar algo útil, por ejemplo, YouTube. So we are not trying to restrict all products or the entire internet. We're trying to restrict the products that have harmful design. No tratamos de restringir todos los productos, todo el universo de productos, sino solo aquellos que tienen problemas en su diseño. And so I think it's clear that we are not trying to restrict information. You still have access to the wider internet. You still have access to products that are better designed. Así que creo que queda claro que no se trata de restringir el acceso a la información. Sigue habiendo acceso a Internet en general y sigue habiendo acceso a productos que no tienen estos problemas de diseño. So I look towards laws like Indonesia's or Canada's, which make a distinction between badly designed products and better designed products. Así que al ver legislaciones como la de Indonesia o Canadá, vemos una distinción entre los productos mal diseñados y los productos mejor diseñados. Ultimately, better designed products will be better for the expression of kids and for freedom of thought overall. A fin de cuentas, los productos mejor diseñados van a ser también mejores para la expresión de los chicos y para sus manifestaciones también de opinión. Many kids feel afraid to express themselves on these platforms for fear of being attacked. A muchos chicos les da miedo expresarse en estas plataformas por el temor de ser agredidos. And many influencers do things that they are not proud of. They say they are not proud of as a result of these algorithms. Y muchos influencers hacen cosas de las que no se enorgullecen y ellos mismos dicen que no les gusta hacerlas como resultado de los algoritmos. So improving the design of these technologies will both improve expression on the internet and will not restrict access to better designed platforms. Así que mejorar el diseño de estos productos va al mismo tiempo a mejorar y facilitar la libertad de expresión, pero tampoco va a limitar el diseño de este tipo de productos. Gracias. Y tenía una pregunta para el secretario, pero ahora si quieren, terminamos y vamos con las otras preguntas, ¿les parece? La última sobre este tema. Gracias, Arturo Pavón, de Efecto Colateral, Estados Unidos. Preguntarle al doctor acerca de estos nuevos diseños de contenido para menores, si usted está de acuerdo en que también es en casa donde se tiene que restringir, a lo mejor desde la compra temprana de estos dispositivos a pequeños que vemos incluso de 2, 3 años que ya están con una tablet, tal vez con juegos didácticos, pero de ahí ya se les está haciendo el hábito de estar enfrente de una pantalla. ¿Usted estaría de acuerdo de restricción de la compra temprana de este tipo de aparatos? Yeah, I mean, I think there are a couple things. One, I think the president and the secretary are doing exactly the right thing by highlighting the attention to these issues so that parents are aware of the dangers. Bueno, creo que son 2 puntos aquí. Primero, creo que ya la presidenta y el secretario están haciendo lo correcto al primero llamar la atención a este tipo de temas. But second, I think we need to think about the design of these systems. How are they hooking our kids? How are they making it hard for our parents? Pero segundo, tenemos que poner atención al diseño de estos productos y cómo están afectando a nuestros hijos o cómo dificultan el que puedan soltarlos.
a lot of parents have trouble restricting social media for their kids or restricting technology because all the other parents also have these products and all the other kids have these products. Muchos padres tienen muchos problemas al tratar de restringir o limitar el uso de esta tecnología a sus hijos, porque también otros padres se lo permiten a otros niños y los demás niños también tienen estos productos. So how can we create products that don't addict our kids, even our younger kids? And how can we create products that don't pressure our parents into giving our kids products that they themselves don't want to give them? Entonces, ¿cómo podemos tener productos que no puedan guiar a nuestros hijos al uso y al comportamiento en este sentido, pero por otro lado que tampoco presionen a los padres para adquirirlos desde una temprana edad? So I think we both need to address the education of parents about the harms of these products and the design of these systems to make it easier on our parents. Así que creo que tenemos que abordar tanto la educación a los padres en términos del diseño de este tipo de productos como el diseño de estos productos para poder proteger a la comunidad usuaria. Muchas gracias. Cerramos ya este tema. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Ravi. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Ricardo, que estamos impulsando este debate. Como lo mencionó Mario, el siguiente paso que vamos a dar, además de seguir con estos temas en la mañanera, es que en los consejos técnicos de las escuelas se debata sobre el uso particularmente de teléfonos celulares en las escuelas, para ir primero sobre este tema. Ya 16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país. Pero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros, cuál es su opinión. Y también ellos evidentemente tienen mucho contacto con padres y madres de familia. Y después de eso ya pasaríamos pues al tema de cómo evitar el uso excesivo, cómo evitar que contenidos que no son solicitados por las niñas y los niños, los adolescentes, como incluso abusos sexuales o temas que no tienen que ver con la niñez, están incorporándose, o contacto de personas mayores con niñas y niños, y en general cómo se puede trabajar para regular este scrolling infinito, esta adicción que está provocando tantos problemas psicológicos en las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, por lo pronto vamos a la discusión en los consejos técnicos del uso de celulares en las escuelas y después seguiríamos debatiendo esto a nivel nacional. No es solamente un asunto de que el gobierno, ni siquiera es un asunto de que el gobierno diga vamos a hacer esto, sino lo que queremos es que madres y padres de familia conozcan estos temas, que sean sensibles a lo que está ocurriendo con las redes sociales, qué es lo que está pasando en otros países para la protección de las niñas y de los niños, y generar un esquema que nos permita que el acceso a las redes sociales, a las plataformas, sea seguro, que no tenga estos problemas que están generando problemas psicológicos, de angustia, de depresión en las niñas y en los niños, y que al mismo tiempo pues no tengan acceso a otros temas que pudieran incluso convertirse en delitos. Bueno, esta es la discusión sobre redes sociales, plataformas digitales, y vamos a seguir todos los lunes u otros días hablando y trayendo otros expertos. Este experto habló de juicios que ya hay en Estados Unidos, que han juzgado jueces, o no solamente los jueces, sino, ¿cómo se llama en Estados Unidos cuando la gente? Jurados, perdón, jueces y jurados, que han sancionado a las redes digitales, a las plataformas, a las redes sociales, para decir, está demostrado, es decir, han demostrado que tiene efectos en la salud mental de las niñas y de los niños y la salud física, y que tienen que regularse de alguna manera. Entonces seguimos con este tema y vamos por lo pronto a los consejos técnicos. Ahora sí, si les parece que Tania presente educación media superior, vamos por 400,000 lugares en preparatorias, tanto presenciales, semipresenciales como a distancia, por la gran demanda que ha habido a la hora que se abren las inscripciones a las preparatorias. Tania.
Sí, cómo no. Invitarlos a todas y a todos. Tenemos el foro este miércoles 19 desde las 9 de la mañana, lo vamos a transmitir en las plataformas de la SEP. Es en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, de los foros que se habían comprometido. Este es el primero y vamos a hacer 2 más. Son foros regionales con invitados expertos que van a hablar sobre estos temas. Entonces, miércoles 19 de agosto, 9 de la mañana, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y a todas. Y creo que justamente en este contexto, ya lo decía la Presidenta, vamos a tener 400,000 nuevos lugares, porque el mejor lugar donde los adolescentes, las adolescentes tienen que estar es en la escuela. Creo que todos como familias, como país, como comunidades, estamos seguros que con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros sobrinos, nuestros vecinos, lo que tienen que estar es en la escuela y para eso había que construir más. Y nuestra Presidenta duplicó la meta, habíamos programado 200,000 lugares y nos indicó que tenemos que hacer 400,000, justamente porque el llamado de estar en la escuela ha tenido mucho sentido y nuestras escuelas se están llenando. La que sigue, por favor. Les contamos. En 2025 construimos y ampliamos 88 escuelas. Se hicieron 44,000 lugares y estas escuelas actualmente y desde el año pasado están funcionando y con estudiantes. Si pasamos, tenemos un pequeño video para que todos conozcan estas hermosas escuelas que la Secretaría de Comunicaciones y el INIFED nos construyeron. Y si así se ven preciosas estas escuelas, llenas de estudiantes como ya están, se ven todavía mejor. Y ojalá, y ustedes lo han visto porque aquí se ha presentado, la alegría de los chicos cuando entran a sus escuelas por primera vez, cuando la Presidenta nos ha acompañado a inaugurarlas y ha sido una alegría muy grande. Esta ruta, como ustedes saben, fue construcción de nuevas escuelas, ampliación de escuelas saturadas donde hacía falta y reconversión de secundarias para abrir turnos de bachillerato por la tarde. Son escuelas en todo el país. Este año, les compartimos, vamos a trabajar abriendo, construyendo y ampliando 485 escuelas más en todos los municipios del país, en muchísimos, en todos los estados vamos a tener acciones. Esto significa una inversión de más de 10,000 millones de pesos y la construcción de 156,240 lugares. Con esto y lo del año pasado, llegábamos a esa meta de 200,000. Y la Presidenta, cuando vio esta necesidad de seguir ampliando lugares, dijo, vamos por 200,000 más. La que sigue, por favor. Quiero señalar, una de estas estrategias de ampliación de la media superior es la construcción del Bachillerato Nacional Margarita Maza. Ustedes recordarán que hablamos mucho de la importancia de que las escuelas estén cerca de la casa, de que los chicos y las chicas lleguen rápido a la escuela y no la abandonen y puedan regresar. Tenemos todo un asunto que hacer todos como familias, como comunidades, para acompañar que los adolescentes se queden en la escuela, estén en la educación media superior. Y el Bachillerato Nacional Margarita Maza tiene esa intención. Es un modelo académico más dinámico y que pone en el centro justamente la importancia de la cultura, del deporte, de la interacción para que los niños, los adolescentes estén juntos, porque ese es el proceso de crecer sanamente, de hacer ejercicio, hacer cultura, como se decía hace un momento. Las inscripciones están abiertas, ahí está la página de internet, así que si por ahí ustedes en casa tienen a un adolescente que no está en la escuela por alguna razón, invítenlo a regresar, invítenlo a inscribirse, ahí está, tenemos escuelas en todo el país y están las inscripciones abiertas. La que sigue, por favor.
Y justo como decíamos, para que nadie se quede fuera y todos regresen a la escuela, vamos a ampliar 200,000 lugares más. Y esto tiene que ver con ampliar también las estrategias de acercar a los jóvenes a la educación. Tenemos distintos tipos de juventudes, tenemos muchos contextos, tenemos muchas historias de vida, pero un solo derecho, el derecho a la educación. Y por lo tanto tenemos que usar todos los mecanismos que estén a nuestra mano para invitar a los jóvenes a que estén. Queremos abrir bachilleratos sabatinos con tutorías que van a trabajar de manera híbrida, pero siempre queremos tener un contacto con las y los jóvenes, que tengan un punto de encuentro, porque justamente la interacción en este momento de la vida es muy importante y queremos que terminen sus estudios. Vamos a abrir y vamos a llegar a las comunidades pequeñitas, rurales, que están lejanas con el bachillerato CONAFE, y vamos a ampliar todo el sistema y a profundizar y actualizar toda la educación que también tenemos en línea, ampliando también y vamos a seguir nuestros sistemas Margarita Maza y los turnos, abriendo más turnos en escuelas que están saturadas. Así llegamos, y en resumen, la que sigue, a la propuesta de tener 400,000 lugares nuevos para que todos y todos estudien en el Bachillerato Nacional. Muchísimas gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos, a ver, para que termines tu pregunta. Sí, le quería preguntar al secretario, ¿qué van a hacer en el asunto de las plataformas si después de la discusión en los consejos técnicos se va a hacer un reglamento? ¿Cómo se va a seguir? Y también preguntarle, el asunto es con los padres de familia, a ver, o sea, también… ¿cómo van a hacer que los padres de familia puedan atender a sus hijos? Porque a veces no se puede, ¿no? Por diferentes razones, trabajo, circunstancias, y los celulares pues han cubierto ese vacío y entonces nos estamos olvidando de esa sociedad de socializar, de hablar, de contar cuentos, de platicar, de todo eso. ¿Ahí qué van a hacer con los padres de familia? Gracias. La presidenta ha insistido mucho en que el objetivo es generar conciencia del uso excesivo de las plataformas. Y tienes razón, no solo es en los maestros, no solo es lo que pasa en la escuela, también es lo que pasa en nuestras casas. Hoy lo que ha expuesto Ravi son todos los riesgos, los contenidos no deseados por los propios adolescentes o niños que les llegan, porque así está diseñado el algoritmo. Entonces tenemos que generar conciencia sobre eso. Y los maestros, maestras, bueno, queremos que todas y todos opinen porque están en el centro de estas consecuencias, de estos usos, que ven a los niños que llegan desvelados o los niños que se distraen con el uso de teléfono. Entonces queremos que ellos discutan y nos hagan una propuesta. Vamos a decirles a los maestros en el Consejo Técnico, bueno, sí, dialoguen, debatan sobre esto, pero háganos una propuesta. ¿Ustedes qué opinan? Y con eso lo vamos a llevar a la CONAEDU, que son todos los secretarios de Educación, para revisar la propuesta de las y los maestros. Y ahí veremos qué medidas tomaremos. Son dos temas, digamos, bueno, son varios, pero hay dos temas que queremos que se abra el debate y que se conozca el impacto del uso excesivo de las redes. Uno tiene que ver con el contenido que promueven las propias empresas. Son muy pocas empresas las que en el mundo, está TikTok, está Meta, está X y prácticamente. Entonces, lo que hemos estado viendo en los últimos días es que desde el diseño de los algoritmos se promueve la adicción. Entonces, hoy decía el doctor Ravi, así como los edificios tienen una regulación para construirse, para que sean seguros,
pues también debemos de discutir si las redes sociales deben tener alguna regulación en términos de los contenidos, principalmente para niñas, niños y adolescentes, por el impacto que está causando. Entonces, un tema es ese, y no queremos que venga desde el gobierno, sino queremos que todos los partidos políticos lo discutan, que la sociedad lo discuta y que juntos definamos la protección para las niñas y los niños y los adolescentes de nuestro país, incluso con los propios adolescentes. O sea, ¿cómo es posible que haya libertad total para la violencia, para temas de abuso sexual? Porque no está regulado eso en las plataformas, por decir cosas en las que todos estaríamos de acuerdo. Pero también el uso infinito, el famoso scrolling infinito, que genera adicción. Entonces, en muchos lugares del mundo están regulando. La pregunta para todas y todos los mexicanos es cómo nos ponemos de acuerdo para regular el contenido de las redes, y si no es el contenido, por lo menos la forma en la que se diseñan los algoritmos para evitar problemas con nuestras niñas, niños y adolescentes. Ese es un tema que tiene que ver con las plataformas, su diseño. Y el otro es la conciencia de madres, padres de familia, de la sociedad en general, porque hasta hace un tiempo pues no sabíamos del impacto que pudieran tener las redes sociales en nuestros hijos. Sin problema a un bebé de 1 año se le daba un teléfono para que estuviera divirtiéndose en el teléfono. Bueno, eso tiene consecuencias en el aprendizaje de la niña y el niño y el desarrollo mental de los bebés hacia adelante. Entonces, aparte, pues es la conciencia de todas y todos los mexicanos del impacto que puede tener el uso excesivo, de cómo entre todas y todos podemos decir, a ver, a las 8 de la noche se acabaron las redes, por decir algo, pero no como una regla, no como sino como una actitud que tomemos todos de decir, a ver, vamos cuidando el número de horas que nuestros hijos pasan en las redes sociales o nuestros nietos. ¿Y el gobierno mexicano le haría una petición a las empresas directa, a Meta, a Google, a TikTok, para que modificara sus contenidos? Más que nosotros, porque después va a venir, ya están censurando las redes, y no, que se discute entre todos. A ver, ¿qué opina un partido político, cualquiera que este sea, de lo que está ocurriendo con nuestras niñas y niños a partir del uso excesivo de las redes, de los contenidos que tienen libertad? ¿Qué opinan las mamás, los papás? ¿Qué opinamos todos? Para que en la medida de lo posible todos decidamos una forma de regulación de las plataformas digitales y sobre todo por el impacto que está generando en el comportamiento y la salud mental de nuestros hijos, nuestros nietos, también de los adultos, por cierto, pero la protección de la infancia pues es lo primero que tenemos que garantizar como sociedad. Entonces, por eso queremos que se discuta, no es que la presidenta piensa esto y ya mañana va la ley, no, porque es un tema, por ejemplo, esta idea de que los jóvenes no puedan tener acceso a las redes sociales. Pues, desde mi punto de vista, pues es muy problemático. ¿Cómo lo vas a controlar? Si tienen o no tienen. Y luego lo prohíbes y se acercan más a buscar un tema porque está prohibido. No, definamos otros esquemas en donde ya estamos viendo a nivel internacional que si a las plataformas les decimos, a ver, esto en México no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, entonces, y personalmente cuidamos a nuestros hijos para que no pasen tanto tiempo en las plataformas. Es algo, no todo lo define el gobierno, tenemos que discutir en la sociedad muchos de los temas como esto. Y todavía no hablamos de la inteligencia artificial, estamos hablando solamente del uso excesivo de las plataformas y el impacto en niñas, niños y jóvenes. Y de la inteligencia artificial luego, ¿verdad? Sí, ya después vamos con eso. Gracias. A ver, otros por acá. A ver, la compañera.
Buenos días, Presidenta. Perla Velázquez, de Canal 22. Me gustaría preguntarle primero sobre esta ampliación que tienen del Bachillerato Nacional. ¿En qué se basaron o qué pasó para que decidieran ampliar esos 200,000 lugares? Como lo explicaba ahorita la subsecretaria Tania, hablaba sobre todo de lugares lejanos. ¿Cómo podrían ampliar un poco más este tema y también este cambio de discurso que estamos viendo, ¿no? La educación no se trata de un privilegio como en épocas pasadas se veía, sino totalmente ahora se está viendo que es un derecho. Tania. Muchas gracias por tu pregunta. Durante este tiempo hemos hecho un análisis muy detallado de 3 cosas. ¿Dónde faltan escuelas en términos de espacios físicos? Y efectivamente muchas comunidades más alejadas no necesariamente tienen un servicio de educación media superior. Y ahí es un asunto. Segundo asunto, tenemos escuelas que se nos saturan, que están saturadas, o ciudades que tienen una dinámica demográfica por migración, por crecimiento, ciudades que están creciendo en los últimos años y que no se construyó infraestructura educativa. Esa es la verdad. Entonces, ahora hay que completar este proceso. Entonces, hay un mapeo muy claro. Y la otra, la conciencia, que eso siempre nos lo dice la presidenta, la conciencia que tenemos muchos tipos de situaciones y tenemos que ser capaces de atenderlos a todos y a todas. Eso supone encontrar formas de escolarización, de acercarse a la escuela distintas, porque tal vez son distintas las condiciones de cada joven, de cada jovencita. Pero eso no debe ser un límite para que se involucren en la escuela, porque creo que todos estamos convencidos que justamente la educación permite imaginar muchos futuros, permite relacionarse de mejor manera con esto, permite participar de mejor forma, permite vivir mejor. Y las y los adolescentes, pues con más razón, tienen que estar en la escuela en un momento de formación de su carácter, de su trayectoria, de su vida. Entonces, ese es el sentido general. Por ejemplo, en Tijuana se hizo el Tecnológico de Tijuana. Habíamos pensado que era para 500 estudiantes. Finalmente se inscribieron como 1,000, ¿no? En Tijuana. No, pero ¿cuántos se inscribieron en el Tecnológico que hicimos en Tijuana? Se inscribieron el doble. Y además todavía había más jóvenes que querían estudiar. Entonces, evidentemente, en Tijuana tenemos que construir más bachilleratos. Pero así nos pasó en distintos lugares. Y además, la preparatoria disminuyó la deserción con la beca Benito Juárez de una manera muy importante para preparatoria pública, pero todavía es un espacio de deserción. Entonces, hay jóvenes que estudiaron el primero de preparatoria, primer año o los 2 semestres, dependiendo del sistema, y ahora cumplieron 17 años y quieren regresar, pero a lo mejor ya están trabajando con el permiso de sus padres o de su mamá o de su papá y quieren terminar. Entonces tenemos que darles la oportunidad con distintos esquemas de que terminen el bachillerato. Entonces lo que nos dimos cuenta es que había una demanda muy importante y sobre todo en ciertas entidades de la República. Entonces por eso estamos ampliando el número de bachillerato. Presidenta, también, ¿qué balance hace de esta clase nacional de boxeo de este fin de semana que se llevó a cabo en las 32 entidades en todo el país y en donde participaron casi 400,000 personas en ciudades y municipios? Es también parte de esta estrategia que vemos, ¿no? De acercar el deporte, acercar la educación, como bien mencionaba ahorita. ¿Tienes video de la clase de box o no? Sí, a ver.
Esa es ahora no estuvo en el Zócalo, pero estuvo en las 32 entidades de la República. Y recuerden que con Jóvenes Construyendo el Futuro le damos beca o el primer año de apoyo a boxeadores jóvenes para que a su vez ellos sean quienes den las clases mientras están entrenando. Entonces, va muy bien, son más de 30,000 jóvenes que ya están en los gimnasios, no solo jóvenes, de distintas edades, y ellos participaron también en la clase masiva de box. Y gracias al Consejo Mundial de Boxeo también por su apoyo. Presidenta, también en Culturas 22, que es el noticiero de Canal 22, hemos iniciado una discusión sobre la soberanía digital. Esto luego de que hemos visto que las derechas han dominado la discusión de guerra de bots y han querido instaurar ciertas temáticas en redes sociales. ¿Cuál es la importancia desde su punto de vista que desde el progresismo, desde la izquierda, se trabaje también en este tema de la soberanía digital? Es un gran tema, como para contestarlo así de inmediato. Lo que es un hecho es que las redes sociales tienen esta problemática que hemos hablado en las y los jóvenes. Pero también es muy importante que se conozca cómo hay noticias, muchas de ellas falsas, que se propagan en la red a partir del dinero y del uso de robots en las redes. Es muy importante también que se conozca eso, porque a veces vemos la red social y pensamos que esa es la realidad. Y no son personas las que están propagando una información, sino son robots, teléfonos celulares que se administran prácticamente solos con inteligencia artificial, que están publicando en distintas redes sociales a partir del dinero que se paga a la propia red para que se difunda. Entonces, ¿cómo hay noticias falsas que se propagan? Por ejemplo, les doy un caso. Cuando se detuvo a El Mencho en Jalisco, se propagó una cantidad de noticias falsas tremendas, que se estaban quemando aviones, que el aeropuerto de Guadalajara estaba cerrado. Todas esas noticias falsas llegaron al mundo entero. Y cuando se hizo un análisis o hicimos un análisis, muchas de ellas fueron noticias pagadas o redes que se difundieron o notas que se difundieron con bots. Entonces, conocer también esta parte del funcionamiento de las redes es muy importante. No sé si a eso le podríamos llamar soberanía digital o no, pero toda la población, así como usamos las redes, como hoy que estamos usando la red para poder comunicar lo que estamos comunicando hoy, también es importante que sepamos cómo funciona. Y eso es educación digital. Gracias, Presidenta. Gracias. Vamos para acá. A ver, compañero. Gracias. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días a usted y a todos mis compañeros. Mi nombre es Juan Fierro, soy del periódico tiempo.com.mx y Puente Libre MX de Ciudad Juárez. La primera pregunta es acerca del arancel que implementó el gobierno chino a la nuez mexicana, conocer qué diálogo ha tenido con los productores y con la embajada aquí china, y si el arancel que puso el gobierno mexicano a los fertilizantes chinos obedece, pues, o es la respuesta, pues, a este arancel. No, tiene que ver con otro tema y está la Secretaría de Economía, tanto en comunicación con con sus homólogos en China a través de la embajada China en México, de China en México, como en contacto con los productores. Y pedimos a ver si se puede informar con mayor detalle de este tema. Gracias, Presidenta. El otro tiene que ver con un asunto de una firma que realiza el presidente de los Estados Unidos con lo que es una orden ejecutiva, en donde de alguna otra manera regula lo que ellos llaman
el turismo de nacimiento o turismo por maternidad. Este tema ha causado mucho revuelo, sobre todo pues, en la frontera, en donde pues, era muy común el cruzar las mamás mexicanas a los Estados Unidos. En este caso, preguntarles si han visto de alguna otra manera cuál es el alcance de esta firma del presidente Donald Trump y cuál es el consejo que da el gobierno mexicano a las mamás que ya o pueden que se le cancelen las visas o bien alguna sanción por parte del gobierno mexicano, estadounidense. Bueno, hasta ahora el presidente Trump hizo una regulación para que no se consideraran estadounidenses ciertas personas que nacieron en Estados Unidos, que no viven directamente en Estados Unidos. Esto lo ha echado atrás la Suprema Corte de Estados Unidos, porque tienen claramente en su Constitución que la persona que nace en Estados Unidos es estadounidense. Entonces, el presidente de Estados Unidos pues, ha buscado otros mecanismos para regular esto. Hasta ahora la Corte pues, ha planteado algo distinto. Entonces, no tengo conocimiento de qué tan común es que una persona cruce a Estados Unidos para que nazca ya su bebé y sea reconocido como estadounidense y regrese a México. No conocemos las estadísticas de ello, pero en realidad si llegara a ocurrir, son muy pocos casos. No hay algo masivo que esté ocurriendo en este sentido. Y lo podemos revisar, pero es un orgullo ser mexicano, así que… Muchas gracias, Presidenta. Y por último, ¿cómo sigue el apoyo al país colombiano por parte de México? Muchas gracias. Con despensas, como se mencionó. A ver si tienen los datos completos de lo que se ha enviado a Colombia y ya no enviamos a los rescatistas, ya solamente las despensas que solicitaron y los medicamentos. ¿Tienen algún reporte de mexicanos que hayan pedido pues, auxilio a la embajada? Sí, y hay 2 mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias, incluso las familias se llevaron para allá y se les está dando todo el apoyo. Gracias, Presidenta. Sí. Bueno, vamos de este lado. A ver atrás, que hace rato que no preguntas. Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días, servidoras, servidores públicos. Sósimo Camacho, de Luces del Siglo y del noticiero Luces Mañaneras. Con respecto del bachillerato nacional, esta ampliación de lugares, preguntar si es que con esto, qué cantidad o qué porcentaje se está abatiendo de esta masa precisamente de estudiantes que durante mucho tiempo pues, estuvieron quedándose sin espacios, precisamente porque pues, no se construía infraestructura de carácter público para atender a este sector de la población. Serán 400,000 nuevos lugares, pero ¿cuántos todavía falta por construir para darle cobertura a todo este sector de la población que quiere estudiar? Mario. Durante muchos años, y a pesar de que tenías la proyección poblacional, en los gobiernos neoliberales dejaron de construir escuelas preparatorias, prefirieron llamarles ninis a los jóvenes. Entonces, generacionalmente traes el mayor porcentaje de jóvenes en la historia de México en estos años. Entonces, el esfuerzo que está haciendo ahora el gobierno de México con la presidenta Claudia Sheinbaum es un salto estadístico muy importante. Actualmente tienes una cobertura alrededor del 80% en tasa bruta. Con este incremento, pues vamos a llegar cerca del 90%, lo cual pues es una cifra histórica. Y el reto también no solo es que todos tengan lugar, como se lo ha propuesto la presidenta, y llegar hasta el último rincón. Por eso CONAFE va a establecer este servicio educativo, va a poder ofrecer la preparatoria porque llega a los lugares más alejados, sino también retener a los jóvenes,
aumentar la tasa de terminación, que no haya desafiliación, que el porcentaje que termina sea mayor. Esos son los retos que tenemos actualmente. Más espacios y que terminen más jóvenes su preparatoria. Muchas gracias. Tome asiento, Presidenta, para no obstaculizar el trabajo de los compañeros de cámaras. En Luces del Siglo hemos dado seguimiento a lo que ocurre en los tribunales agrarios. Hay una veintena que tienen ya magistrados al frente de ahí con periodos vencidos y que vienen generando una suerte de decisiones pues, que han sido muy polémicas. Una más reciente de la que hemos estado documentando es del pueblo Coca de Ajijic, donde se ha entregado territorio indígena a ciudadanos extranjeros y donde además ha alcanzado tal nivel de especulación los terrenos ahí que el metro cuadrado alcanza los 10,000 pesos. Estamos hablando de que un terreno, por ejemplo, de 7 hectáreas se pudiera comercializar en más de 700 millones de pesos. Estos servidores públicos, magistrados, pues ya terminaron su periodo, decíamos, fueron nombrados generalmente por el pripanismo. Hay otros 6 tribunales sin magistrados. En ese sentido, Presidenta, preguntarle qué es lo que hace falta para que se manden pues, nuevas propuestas al Senado, porque hay que recordar que esta reforma judicial no tocó para nada a los tribunales unitarios agrarios y prácticamente muchos de los que fueron nombrados en este periodo neoliberal con la idea de acabar con la propiedad social de la tierra, pues siguen impartiendo fallos, impartiendo sentencias. Este nuevo periodo vamos a enviar las propuestas al Senado para tribunales agrarios y también una parte del Tribunal Administrativo Superior, del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que también tiene varios espacios que no han sido ocupados. Y hasta ahora el planteamiento es enviar las propuestas y las aprueba el Senado. Digo hasta ahora el planteamiento porque así está en la ley desde hace muchísimo tiempo y no pretendemos cambiarlo. Pero este periodo sí vamos a enviar todas las propuestas, buscando pues que sean personas honestas, que conozcan de la propiedad social y pues que sean buenos juzgadores. Gracias, Presidenta. Y en otra pregunta, recientemente pues aquí se dio a conocer todo este programa para reforestar el país, para ir pues recuperando hectáreas, bosques que se han perdido y nos daban los propios datos, aproximadamente 200,000 hectáreas se pierden cada año en México. Hacíamos alguna vez incluso el ejercicio de comparar lo que se ha perdido en México en 20 años con un territorio 2 veces el de El Salvador o superior al de un país como Bélgica. Preguntarle si con este programa que se está realizando para reforestar el país, ¿cuándo podremos estar, pues tal vez no recuperando bosque, pero por lo menos estar tablas cada año? Es decir, que ya no haya una sola hectárea deforestada por lo que se está recuperando. ¿Cuál es la proyección que tienes en este sentido? Justo el fin de semana hablé con Alicia Bárcena para decirle que prepararan con SADER, Sembrando Vida y la Semarnat una presentación aquí en la mañanera de cuál es el impacto de Sembrando Vida, porque son 1.500 millones de árboles que se han sembrado. ¿En qué? Pues esta persona que le exigió solucionar un problema que tenía ella desde 2012. Sí, bueno, fue muy buena la gira. Estuvimos en Reynosa inaugurando vivienda del bienestar con Infonavit. Después estuvimos en Matamoros inaugurando vivienda también, pero en este caso de la Comisión Nacional de Vivienda. De ahí fuimos a Ciudad Victoria. Ahí fuimos a visitar, hicimos supervisión de una línea de conducción de agua que va a ir de la presa Vicente Guerrero hasta Ciudad Victoria, son como 53 kilómetros, ya va a un 60% de avance, y una planta potabilizadora para poder llevar más agua a Ciudad Victoria. Actualmente se lleva de esa misma presa cerca de 1.500 litros por segundo y ahora se va a ampliar a 750 litros por segundo adicionales. Entonces, hicimos supervisión, va muy bien la obra.
Ya va a llegar el equipamiento para la planta de potabilización y la estamos haciendo en conjunto, gobierno de Tamaulipas y nosotros. Fuimos a hablar con los jóvenes de Jóvenes Construyendo el Futuro y después fuimos a Tampico y a Ciudad Madero. En Tampico inauguramos el Hospital del Iste, la primera etapa, porque están probándose gases medicinales, ya está terminado, pero tienen que tener una etapa de pruebas la parte de hospitalización para que funcione todo bien. Entonces en las siguientes semanas se van a ir abriendo, pero consulta externa ya se abrió el día de ayer. Y en Ciudad Madero, un hospital del IMSS Bienestar, que sustituye a un hospital que tenía 93 años y que llevaba más de 12 años construyéndose. Es de los famosos 80 hospitales que se encontraron abandonados. Lo inició el presidente López Obrador y ya nos tocó terminarlo. Entonces, esos 2 hospitales equipados con todos los equipos, incluso el de Ciudad Madero tiene radiología para la atención de cáncer. Bueno, en el camino, yo normalmente hablo con todo el mundo. Cuando vamos llegando en el vehículo, pues mucha gente me da gestiones, las atendemos a través de Adriana, que anda por aquí, de la atención social de la Presidencia de la República, con todo el gobierno, y cuando son temas estatales o municipales, pues entramos en contacto con los estados o municipios. Hay un video por ahí de un señor que me gritaba, fuera, fuera, y me regresé y le digo, a ver, ¿por qué me gritas fuera? Y me dijo, es que queremos la libertad de Dana. Dana es una joven que está detenida en este momento por el caso de la escuela militarizada, donde falleció una joven. Están detenidos el director, una maestra, y detuvieron también a una compañera de la misma edad que presuntamente participó. Los padres, las familiares y los vecinos están pidiendo su libertad porque dicen que no participó. Entonces recibí a los padres de familia ya dentro del hospital, hablé con ellos y quedé con ellos que le iba a pedir a la fiscal general que analizara este caso para ver cuál era la condición de la joven. Está en la Fiscalía Estatal, también el gobernador va a hacer lo propio, pero yo le pedí a la fiscal general que pudiera ver este caso, porque a lo mejor la joven pues es también víctima y no necesariamente ella participó en este proceso. Ese era un tema. Otro tema, por ejemplo, en el caso de Matamoros, en el mitin estaban unas madres buscadoras con familiares. Terminó el mitin y las recibí, hablé con ellas y ya está en contacto la Secretaría de Gobernación con el grupo de madres para poder apoyarles en todo lo que necesiten. Y está este otro caso, como muchos otros. Entonces íbamos andando y esta señora, muy, muy enojada, le pegaba a la camioneta. Y entonces le pedí al compañero que maneja, a ver, detente para escuchar a la señora, ¿por qué está tan enojada? Se tuvo que dar la vuelta porque había muchísima gente. Al principio no la encontrábamos dónde estaba, hasta que al final, a ver, traigan a la señora para ver qué problema tiene. Es un problema que viene de 2012. Si uno ve todo el video completo, ella lo dice. Está muy enojada. Es un tema en realidad pues municipal y estatal. La señora está enojada porque tiene problema con unos vecinos y ella dice que son delincuentes, sus vecinos. Y le construyeron una barda que le está afectando a su propiedad y está muy enojada. Y entonces lo que quería pues es apoyo. Pero bueno, estaba tan enojada que pues yo pacientemente le dije, a ver, déjeme tomar su nombre. No quiso su nombre, bueno, dígame en qué lugar es. Y le pedí al gobernador pues que la fiscalía o la policía interviniera para que fuera a su casa. Ya el día de ayer ya incluso ya fueron a su casa.
Pero eso fue lo que pasó. O sea, yo misma pedí que se acercara para que pudiera decirme cuál era su problema. Y en general actúo de esa forma. Si alguien me dice algo, pues me acerco y busco la manera de conocer cuál es el problema y buscar una solución. Pero pues así fue. Y ella también pues estaba muy molesta con los reporteros, estaba molesta con todos, no solamente con la presidenta y con todos pues. Es su manera de expresarse, digamos. Pero bueno, de todas maneras vamos a atender el problema porque pues vamos a buscar solucionarlo. Muy bien, y ya para finalizar, hablando usted de… Ahora también, eso sí fue sorpresa, me recibieron los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuando iba a un evento con los servidores de la Nación. Fíjense lo que es ya ven que cuando llego con los niños me dicen 6-7, que es algo que se volvió viral en las redes. Y es como una forma de comunicación con las niñas y los niños, ¿no? Pero acá los jóvenes también. Entonces me moría yo de la risa con ellos por lo que me pedían y además se les acaban de dar más becas, entonces estaban muy contentos. Muy bien. Y bueno, para finalizar, hablando usted de obras inconclusas, encontramos que el viernes se hizo pública una consulta de Mitofsky, una encuesta, en donde preguntan ¿cuál de los siguientes expresidentes del PRI y del PAN cree usted que hizo cosas más importantes para México? Y están hablando desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Y curiosamente la respuesta es que la mayoría de la gente opinó que no habían hecho ninguna acción. Sí, no recuerdan. El 60%. Sí, no hay recuerdo pues de qué se hizo. A lo mejor la privatización o no sé, pero no hay recuerdo de lo que se hizo. Por eso cuando pregunto, en la época de mayores excedentes petroleros, que fue la época de Fox y de Calderón, digamos del periodo neoliberal, ¿qué se hizo? Estamos hablando de miles de millones de dólares de recaudación adicional y nadie recuerda qué fue lo que se hizo en aquella época. Muchas gracias. Gracias. Vamos con una más, si les parece. A ver acá, la compañera, y cerramos. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, este sábado llegó el 8º Embraer Mexicana, que se suma a esta flotilla que busca consolidar 20 aviones para 2027, además piloteado por una mujer, la capitana Valeria Casas. Saber qué opina, Presidenta. Pues muy bien, va muy bien Mexicana, van muy bien todas las empresas. Ahora el Tren Maya, se está mejorando la página del Tren Maya y varios temas que estamos trabajando conjuntamente. Ya también entraron en operación unos camiones que llevan autobuses que llevan de la estación del Tren Maya a los centros de población. Se está mejorando. Igual Mexicana, igual los hoteles que se construyeron con el presidente López Obrador, van muy bien, muy bien. Gracias, Presidenta. También sobre Mexicana, la secretaria de Turismo junto al gobernador David Monreal anunciaron la ruta Ciudad de México-Zacatecas a través de Mexicana. Saber qué opina, qué significa para México, para el Estado, para la Es muy importante aerolínea. La recuperación de Mexicana, muy importante. Además está pensada porque en este momento critican mucho de que se le da recursos a Mexicana para su operación. Y en efecto hay una parte que se le da, pero así fue planeado desde el principio. Y en unos años va a llegar a su punto de equilibrio ya cuando estén los 20 aviones aquí, porque cuando tienes una flota menor, pues tienes todavía costos de operación, pero cuando lleguen los 20 va a llegar a su punto de equilibrio de tal manera que con el ingreso de los boletos pueda operar perfectamente. Entonces, y además pues es como no… En este caso no se está pensando en las ganancias, sino sencillamente en cubrir los costos de operación y mantenimiento, entonces pues los boletos son mucho más baratos y pues da una opción muy importante que de otra manera las aerolíneas comerciales no tendrían. Entonces ya está el vuelo a Sonora y ahora va a Zacatecas.
Saber si hay fecha de apertura de esta ruta, Presidenta. Se hablaba que a fin de año, pero no sé si usted tenga ya alguna fecha. Invitamos a Mexicana, si quieren, a todas las empresas para que puedan informar, ya lo tenemos agendado. Gracias, Presidenta. Ya por último, este fin también inauguró otro hospital del IMSS en Tamaulipas. Con esto pues ya suman 32 en su administración. ¿Cuántos más se tienen contemplados, Presidenta? ¿Y qué significa en términos de salud, de ampliación de espacios para México? Son 32 hospitales, en efecto, inaugurados en estos pues casi 2 años. Todavía vienen más, que esperamos que ya podamos aperturar. Y son 9,000 camas en total que queremos abrir. Y en efecto, el periodo neoliberal fue muy dañino para muchísimos temas, pero en particular para la salud pública. La incapacidad y la decisión para construir más hospitales, centros de salud y creer en el acceso a la salud como un derecho de las y los mexicanos, pues generó un problema muy grave de saturación de los hospitales. Lo hemos dicho aquí, en 36 años del neoliberalismo solo se construyeron 4,000 camas del IMSS, mientras que en los años previos se construyeron 27,000 camas. 39 primeros años, 27,000. 36 siguientes años, 4,000. Pero creció el número de trabajadores, el número de población y las enfermedades crónicas. Nos enfermamos más los mexicanos por la comida chatarra, por el sedentarismo, de diabetes, hipertensión, que requieren pues mucha atención durante la vida y particularmente los adultos mayores. Entonces, apenas estamos recuperando una parte de los años perdidos con el neoliberalismo en la salud pública y vamos a lograrlo, porque cuando crece en la salud pública se están haciendo las cosas bien, no hay corrupción, pues se avanza muy rápido. Entonces vamos a seguir avanzando para construir este anhelo del servicio universal de salud, en donde todas y todos los mexicanos tengan acceso gratuito a la atención, a la prevención, a la atención primaria, a la atención de tercer nivel y también a los medicamentos gratuitos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Cerramos. Gracias a todas, a todos. Vamos con humanismo mexicano. Muy buenos días, Presidenta. Buenos días, secretarios, subsecretarios, procurador. Muy buenos días a todas y a todos. Hace 179 años, esta ciudad y este país vivió uno de los actos más viles de hipocresía del conservadurismo en México. Me refiero a la convocatoria que Antonio López de Santana lanzó al pueblo de la Ciudad de México para defender la ciudad en contra de la invasión estadounidense desde el Peñón Viejo o el Peñón del Marqués en el oriente de la Ciudad de México. Aquella convocatoria, nos cuenta don Guillermo Prieto, se convirtió verdaderamente en una romería, en donde, por cierto, se organizaron procesiones y una misa solemnísima el 15 de agosto que celebró el propio obispo en la hondonada llamada Morelos, en honor a Nuestra Señora de la Asunción, patrona de la ciudad. Aquella gente convencida de que era en pro de la defensa de nuestra ciudad y de nuestro país, va a vivir en los posteriores días la tragedia más grande de la historia del siglo XIX. Veamos esta cápsula del humanismo mexicano en donde desnudamos de una vez y en principio la hipocresía de los conservadores del siglo XIX que se sigue reivindicando en el XX y XXI.
Desde los inicios de la independencia de México ha habido una disputa entre dos proyectos de nación. La república basada en la soberanía popular, es decir, en el poder democrático del pueblo, y una visión autoritaria, centralista y monárquica de los sectores conservadores que buscaron en el extranjero el apoyo a su proyecto. En 1836, año en el que España reconoce la independencia de México, los gobiernos extranjeros intentaron intervenir en nuestro país, apoyados por ese sector que desconoció la Constitución de 1824, es decir, de la república basada en la soberanía popular, federal y democrática, e impuso una dictadura. El principal intelectual de los conservadores fue Lucas Alamán, quien cuestionó la independencia del país y organizó varias delegaciones hacia Europa para buscar un rey extranjero que usurpara la soberanía de nuestra nación. El proyecto conservador era restaurar los privilegios y regresar al régimen de injusticia y opresión de la colonia. Según Lucas Alamán, la guerra de independencia encabezada por Miguel Hidalgo decía: no fue ella una guerra de nación a nación como se ha querido falsamente representarla. No fue un esfuerzo heroico para sacudir el yugo de un poder opresor. Fue sí un levantamiento de clase proletaria contra la propiedad y la civilización. Personajes conservadores como Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Valentín Canalizo, Mariano Paredes y Arrillaga, sin faltar Antonio López de Santa Anna, patrocinaron regresiones legislativas, impulsaron el centralismo dictatorial y hasta propusieron el retorno al Imperio Español en plena guerra de invasión extranjera. El general Santa Anna, el que de 1833 a 1855 ocupó 11 veces la titularidad del Ejecutivo y cuyo legado la historia solo mantiene en la memoria, sus estrepitosas derrotas militares, la pérdida de la mitad del territorio, los fastuosos entierros de su pata, su autoproclamación como Alteza Serenísima, y nos heredó el nombre de nuestra Plaza Mayor, al robarse el dinero del Monumento a la Independencia, del cual solo se construyó el zócalo de la columna en la Plaza de la Constitución. La gente nombró Zócalo a nuestra Plaza Mayor para no olvidar ese fraude. Este representante del conservadurismo mexicano frente a la invasión estadounidense el 15 de agosto de 1847 alertó al invasor extranjero de la ubicación del ejército a su mando en el Peñón Viejo, al celebrar la fiesta de la Asunción, y negó el apoyo militar, balas y armas a los generales Gabriel Valencia en el frente sur de la ciudad, así como al general Anaya en Churubusco, obligándolo con ello a capitular no por cobardía, sino como le dijo al general estadounidense: si yo tuviera parque, usted no estaría aquí. Los sobrevivientes de las batallas de Churubusco y Chapultepec, apoyados por el pueblo de los barrios pobres que atacaron con piedras, macetas y aceite hirviendo al enemigo, impidieron al invasor, ocupante de la ciudad, salir de noche. El arrojo de estos mexicanos fue tal que impresionó al presidente estadounidense Ulysses Grant, héroe de la Guerra de Secesión, quien reconoció la valentía de quienes defendieron a México de la invasión con escasos recursos y adiestramiento. La soberanía es una herencia de nuestros antepasados que hoy vive en el humanismo mexicano. Gracias. Gracias, buen día.